Hola, buenas noches a todos. A pesar de que es muy tarde, estoy grabando el vídeo. Ahora mismo son las 9:05. Todavía hay un poquito de luz, no quiero dar la luz artificial. Y quisiera pues dirigirme a vosotros. Espero que estéis bien. Hoy teníamos que haber tenido reunión. Posiblemente no tengamos reunión ya en todo este año, hasta el año que viene. Pues todos sabéis las circunstancias y hay un proceso pues de confinamiento que aunque nos están abriendo la mano, va a ser muy difícil que nos podamos juntar varias personas. Yo tampoco pues volveré al instituto seguramente, todo lo estamos haciendo a través de este servicio de las redes que estamos descubriendo y que es un servicio fenomenal y supone pues evidentemente mucho más trabajo. Acabo de terminar de trabajar, llevo desde las 9:30 de la mañana pues trabajando con los chicos, con los alumnos, con los profesores y no es fácil, pero es lo que tenemos. Hoy quisiera pues hablaros un poquito de esa catequesis que teníamos que tener hoy, que es la Iglesia y el reino de Dios. Ya hemos hablado a lo largo de este curso que la Iglesia no es el reino. La Iglesia está relacionada con el reino, pero la Iglesia no es el reino. Todos somos limitados. En la Iglesia pues tenemos, está Dios, por eso es santa, pero también estamos muchas veces nosotros, que somos pecadores. No es que seamos pecadores, tenemos las dos cosas. Tenemos la bondad de Dios que nos transmite pues a través de nuestra fe y a través del corazón que nos transforma poco a poco y también pues nos encerramos en nosotros mismos. Somos como un castillo encerrado donde nos defendemos de todo lo que viene. Me gustaría pues contaros pues dos imágenes de la iglesia muy bonitas. Una de ellas es del cardenal Hume y otra de ellas es de la del profeta Ezequiel. En principio, aunque la iglesia no es el reino de Dios, Cristo quiso que la iglesia transmitiera el reino de Dios. Recordar en las apariciones de la resurrección cómo se presenta a sus discípulos, les insufla el Espíritu y les encomienda una misión, la misión de extenderse por todo el mundo, no solo a predicar la buena noticia, sino a hacer el bien, como había hecho él, a curar a los enfermos, a intentar pues equilibrar las cosas, impartir justicia y extender la bondad por toda la tierra. Vamos en primer lugar con las dos imágenes, esas dos imágenes que quisiera la primera leeros es del cardenal Hume. El cardenal Hume era arzobispo de Westminster y en 1980 se celebró un sínodo de obispos que trataba sobre este tema, trataba sobre la Iglesia. De alguna manera esta historia del cardenal Hume se ha difundido por todos los libros, por todas las revistas y es pues no son dos iglesias que buscamos, sino posiblemente es la misma iglesia que, que, todos, que todos tenemos en el corazón. Por un lado una iglesia que es un castillo cerrado y por otro lado una iglesia que está a la intemperie con los más necesitados. Os leo la parábola y el sueño del cardenal Hume. Dice el cardenal Hume, durante estos discursos en los que me dormí tuve un sueño y durante el sueño tuve una visión. Era una visión de la iglesia. He visto un fortín muy alto. A los que lo defendían les parecían enemigos todos los que se acercaban a él. Un enemigo que había que combatir. Desde el fortín no se podían oír las voces que llegaban desde el exterior. A continuación tuve otra visión. Se trataba de un peregrino de la historia y de la vida. Aquel peregrino era la Iglesia. Era un viajero que corría hacia la verdad, pero que aún no la había alcanzado. El fortín era un templo, mientras que los peregrinos vivían en una tienda. A veces es mejor vivir cerca de la incertidumbre, en la tienda de Abraham, que seguros y cómodos en la tienda del Salomón. Es una preciosa historia sobre la Iglesia, esas dos visiones, que de alguna manera pues son las dos cosas que tenemos nosotros en el corazón. Por un lado, somos a veces una iglesia cerrada, pero también somos a veces una iglesia misionera, sabemos llevar
la palabra a todos aquellos, unos más lejos y otros más cerca, unos en la familia y otros más allá. Somos a veces una iglesia conformista, pero también somos una iglesia comprometida con la justicia, una iglesia comprometida con los más necesitados, con los más pobres. Se ha visto en estos días de pandemia cómo la iglesia ha estado en las periferias existenciales de la pobreza, pues sigue estando, se necesita, pues hay mucha necesidad en el comedor de los pobres, en Cáritas, y no solo va a ser necesario pues todo lo que podamos aportar nosotros, debemos de cambiar muchas cosas en nuestra sociedad. A veces vivimos una iglesia temerosa, pero también una iglesia creadora, como se ha visto en estos días. ¿Cómo no ver una iglesia donde ha estado presente en todos los medios, aunque no hemos podido ir a la Eucaristía, nos han ayudado pues a entender la palabra, a estar juntos, a estar más juntos, a pensar de que sea por las redes? Una iglesia pues a veces interesada, pero también una iglesia servicial. Muchos cristianos pues de manera incontable están muy comprometidos con otros. No, cuando hablamos de la iglesia somos nosotros y mucha gente como nosotros que estamos comprometidos, aunque sea con pequeñas cosas y pequeñas acciones. Y ahí pues evidentemente está la iglesia difundiendo el reino. Otra imagen muy bonita de la iglesia es la del profeta Ezequiel, que pensaba cómo sería el templo futuro y vio un templo futuro maravilloso, grandioso, pero había agua que se escapaba del templo y que pasaba por debajo del templo, y ese agua llegaba hasta el mar muerto, incluso hacia otros mares, pero ese agua llenaba de vida el mar muerto, un mar muerto que si habéis ido por allí, pues veis que no tiene nada de vida y de alguna manera ese torrente de agua viva pues los llenaba de vida, los llenaba de amor, los llenaba de misericordia. Es una imagen también muy bonita de la iglesia que tenía pues el profeta Ezequiel. Dos imágenes de la iglesia preciosas. Aunque la iglesia no es el reino, la iglesia tiene esa misión de difundir el reino, pues lo vemos todos los días y lo comprobamos a través de la palabra en la Eucaristía, la palabra en la catequesis, la palabra estudiada, la palabra meditada en la oración, en la contemplación. Un lugar especial para difundir el reino es la Eucaristía. No solo consiste en la fracción del pan, sino la Eucaristía es la caridad, es el amor, es la misericordia. La Eucaristía se concreta en la vida, en el amor a los demás. Y luego pues también en obras de caridad y de justicia. A lo largo de la historia, la Iglesia pues digamos, ejercido esta misión desde los primeros momentos con los diáconos y en determinados momentos los únicos lugares que había para acudir a comer o para acudir a curarse a los hospitales eran hospitales de la Iglesia. Fijaros que en estos momentos de pandemia y tan difíciles, cientos de sacerdotes han estado en esas periferias de la enfermedad, incluso de la muerte en soledad de muchas personas que nos han dejado. La Iglesia pues nos llama a la conversión, sirve al reino de esta manera, llamándonos a cambiar el corazón. Y la Iglesia también pues sirve al reino pues fundando comunidades, instituyendo iglesias particulares en estos momentos de una manera creativa, pues hemos de alguna manera subrayado esta iglesia doméstica que estuvo presente en los primeros momentos de la iglesia, estando en la sociedad, difundir los valores evangélicos, en diálogo con la cultura, en el desarrollo de la justicia y de la paz, en el cuidado a los enfermos, en la asistencia pues a los más alejados de nuestra sociedad, sobre todo de manera material. La iglesia es una puerta, es una madre, es un espacio donde pues todos aquellos pueden estar, incluso los que no son cristianos, y es una manera de alguna manera muy importante de difundir el reino. Simplemente quería deciros esto, que la iglesia no es el reino, pero la iglesia ha hecho mucho por el reino, aunque no se vea, aunque muchas veces es como ese granito de mostaza que, que no se ve en un principio, pero luego crece de una manera espectacular. Intentemos amar a la iglesia, intentemos ser parte de la iglesia,
intentemos colaborar en la medida que podamos con la Iglesia en todas aquellas cosas que hace y que de alguna manera pues es en beneficio de todos. Bueno, pues ya no os molesto más, perdonar por si me he extendido mucho en mis palabras, simplemente quería saludaros y llevaros una palabra de aliento, una palabra de amor, una palabra de misericordia, que era lo que nos correspondía tratar hoy y hablar un poco de esa relación que existe entre la Iglesia y el reino de Dios. Un abrazo para todos, espero que estéis todos bien, me imagino que estéis bien y espero veros lo antes posible y sobre todo abrazaros. Un abrazo.